Lo primero que es, antes de presentar el acto y presentarnos, pues los agradecimientos como nos hace con educación. Hacer a Luis, también a su compañero Pedro, por poder permitirnos el de poder presentar estos actos hispanistas en Alcorcón. Este ya es el tercer acto que hacemos en Alcorcón y el primero en este centro cultural, que por cierto no lo conocía. Yo vivo en Villaviciosa de Odón, pero esto no lo conocía, toda esta zona no la conocía. Agradecer, por supuesto, vuestra asistencia. Somos relativamente pocos, pero mejor para después, ruegos y preguntas, pues tener más facilidad en hacer un coloquio. Esto se va a grabar, va a estar en varios canales de las redes de YouTube, entre ellos, por supuesto, en la Asociación Eres de Cavite. Bien. Estamos aquí por una presentación de un acto que su nombre es Lo que nos han contado de vuestra historia. Lo primero que haré es presentar al ponente y luego un breve objetivo de la ponencia. A continuación presentaré la Asociación Eres de Cavite para que lo conozcan. Ese es uno de los motivos por el que estoy aquí como delegado de la asociación, delegado en la Comunidad de Madrid. Y ya, por supuesto, le doy paso al ponente después, más o menos a las 8:05. La idea es que se termine la ponencia y empieza el tema de las preguntas hasta las 8:20, 8:25 más o menos. Eso es un poco el programa. El señor César Pérez Guevara es venezolano, pero ya residiendo en la Comunidad de Madrid, bueno, en Segovia, ¿no? En Segovia. Es historiador, hispanista, abogado, profesor universitario, locutor y conferenciante. Muchas conferencias las hace con la Asociación Eres de Cavite. Es profesor universitario, como he dicho, candidato a doctor en Historia, máster en Derecho Procesal Constitucional. Miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y presidente del Centro Rocio, donde da cursos, charlas y conferencias. Su línea de investigación actual es la historia de las instituciones jurídicas de la hispanidad. Su último libro, Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Rocio, que luego, si tienes tiempo, te agradecería, César, que nos cuentes un poco quién es este señor, porque para nosotros, pues, bueno, yo sí lo sé, pero en general, para el público en general no lo conocemos. Entonces, y pongo al final 3 de los muchos ponencias, charlas que ha dado y están cargadas en YouTube. Una de ellas es Historia de la esclavitud en el mundo hispano, cómo crear hispanidad, el caudillismo en Venezuela desde Bolívar al chavismo. Los objetivos de esta ponencia, por lo menos eso es lo que quiere cumplir, son esbozar las bases fundamentales y grandes hechos de la historia de España, y cuando hablamos de España en los distintos continentes en los cuales estuvo, desmontar la serie de mitos, clichés y prejuicios que la historiografía ha extraído en la categoría de leyenda negra, antiespañola, facilitar la discusión sobre nuestra historia y sus implicaciones en la actualidad, generar un espacio de reflexión y análisis colectivo que permita a los ciudadanos tener una idea más precisa de las diferentes etapas que convergen, promover la discusión, debate e intercambio de ideas sobre estos temas tan necesarios. Si no se cumplen estos objetivos, agradecería al final decir, por favor, señor César, que no se cumplen. Entramos a lo que es la Asociación Eres de Cavite. Esta asociación es una asociación que se creó hace 4 años a nivel civil y se creó en Cartagena. Bien, esta asociación es cultural, hispanista y apartidista. Con esto quiero decir que las opiniones políticas de cada una de las personas, tanto ponentes como yo como delegado, son personales. Y trabajamos, la gente que trabaja en esta asociación lo hace de manera voluntaria y altruista. Para que se hagan una idea, tenemos delegaciones en 35 provincias de España. Esto no es mucho menos, por eso he dicho anteriormente, una multinacional. Trabajamos todos de manera voluntaria. El señor César Guevara, por ejemplo, va a presentar ponencias en algunas provincias en estos meses.
va a ser y va a tener colaboración de las distintas delegaciones. Y también estamos a nivel mundial, a nivel como asociación o compartiendo o colaborando con otras asociaciones hispanistas en 4 continentes, nos falta Oceanía. Bien. ¿Cuál es su misión? Contribuir al conocimiento real y difusión de la historia, idioma y cultura de la civilización hispánica y además colaborar en la creación de un futuro de desarrollo en común para toda la comunidad hispanohablante. ¿Qué es civilización hispánica? Siempre digo lo mismo, la hispanización no fue una colonización, la hispanización fue algo totalmente único a nivel de la historia y a nivel mundial. ¿Y en qué se basó? Evidentemente llevó la romanización a donde fue y lo hizo llevando la cosmovisión católica humanista, que es precursora, entre otras cosas, de los derechos humanos y forjadora del mestizaje. Por último, para terminar, quiero presentar un pequeño vídeo de 1 minuto y medio más o menos, porque últimamente, el 29 de febrero, fuimos galardonados por el Foro de España de la Solidaridad y del Progreso, y nos dieron los valores de la hispanidad, el premio por los valores por la hispanidad. Gracias, termino ahora con el vídeo y ya empezamos con las palabras del ponente. Un momento. La asociación Héroes de Cavite tiene como objetivo realizar actividades culturales como conferencias, publicaciones, y una intensa y original actividad en redes sociales que deben seguirla. El objetivo fundamental del hispanismo y la historia compartida. El programa de los premios por España opina así. La asociación Héroes de Cavite, con su trabajo, nos ha ayudado a aprender de nuestra historia y a evitar los errores del pasado. Celebran la historia y la lengua española, porque son España, son hispanidad. Con sus actividades nos abren continuamente ventanas a la historia de España, defendiendo a nuestra patria contra la leyenda negra, que tanto daño ha hecho contra la imagen de España y la unidad cultural de los pueblos de América con ella. Premio a los valores de la hispanidad a la Asociación Héroes de Cavite. Recoge el premio a su presidente, Ángel Benzal. Entrega el embajador de España de la ONU, don Inocencio Arias. Este premio es un reconocimiento para los 2.300 hispanistas que están en los diferentes grupos de Héroes de Cavite en todo el mundo, especialmente para los 130 compañeros que están colaborando de forma activa para que desde la sociedad civil a la que pertenecemos se conozca la realidad histórica de la hispanidad. Así, sintiéndonos orgullosos de nuestra historia compartida, podremos trabajar juntos e ir alcanzando metas que sirvan para proyectar hacia el futuro una hispanidad que sea un espacio común de oportunidades para todos. Quien quiera asociarse o conocer más sobre nuestra asociación, le recomendamos que siga nuestra página web y redes sociales. Os esperamos. Muchas gracias. Por otro lado, Madrid, como saben, es la casa de todos los acentos, una región que celebra como nunca la suerte de pertenecer a uno de los proyectos culturales más importantes del mundo, la hispanidad. Por eso me alegra tanto que se premie la Asociación Cultural Héroes de Cavite, un ejemplo de respeto por la verdad y por la historia, por la verdad de los ciudadanos hispanos, los españoles, a ambos lados del Atlántico. Bien, tiene la palabra nuestro ponente, don César Guevara. Hola, gracias por venir. Como esta clase de conferencias suelen filmarse, suelen grabarse, ya Miguel lo sabe, yo suelo, a fin de poder cumplir con la obligación de educación para cada uno de los que vaya a ver este vídeo, ¿no? En algún momento, pues les saludo a todos, en el uso horario en que se encuentren. Queridos amigos, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hace días, en el artículo que publicó semanalmente en el diario El Nacional de Venezuela,
el diario que fue el más famoso en Venezuela, el más prestigioso, y que en los últimos años no solamente es que no ha podido imprimir, porque en Venezuela no hay papel para imprimir libertad de expresión, que no ha podido llevar adelante sus actividades en Venezuela porque le expropiaron el edificio por presuntamente atentar en contra de las personas que sostienen el poder en Venezuela. Vamos, la tiranía venezolana. Entonces, los que somos articulistas de este diario, lo hacemos porque realmente creemos, ¿no?, entre otras cosas, en la libertad, en la verdad, en el convencimiento de que las cosas pueden ser mejor. De ahí que yo, como siempre, ¿no?, metiéndome en problemas, me habían encargado publicar un artículo sobre historia de la hispanidad, y yo sencillamente tuve que publicar aquello que tenía desde lo más profundo de mi corazón. Una serie de reflexiones, por supuesto. La primera es un recuerdo de cuando yo estudiaba filosofía en la universidad, tendría 19 años, y leía yo ese libro, Introducción al Pensamiento Complejo, de Edgar Morin, y decía una frase en el prolegómeno que a mí me quedó en la cabeza grabada. Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. A ver, la repito de nuevo, ¿eh? Mientras los medios producen la cretinización vulgar, las universidades producen la cretinización de alto nivel. Claro, leer esto estudiando en la universidad y siendo joven, por supuesto que te da un reto, ¿no? Te da algo, por lo cual en efecto entrar a este pensamiento complejo. Y es que, queridos amigos, frases como esa y el devenir histórico que nos ha tocado vivir, lo que nos ha pasado, lo que nos ocurre cuando lamentablemente los hispanos, desde hace poco más de 200 años, utilizamos el Atlántico como una especie de autovía de ida y vuelta, ¿no? Cuando la cosa está mal en un sitio, pues nos vamos al otro. Y cuando está mal en ese, pues nos devolvemos. Pero resulta, queridos amigos, que lamentablemente eso no se nos enseña. Lamentablemente lo común es que precisamente en virtud del inmediatismo solamente recordemos la historia más reciente, que ni siquiera es historia, vendría a ser fábula, vendría a ser bulo o quién sabe qué cosa sea, ¿no? Por lo tanto, cuando me han invitado mis queridos amigos de la Asociación Héroes de Cavite a dictar una conferencia aquí con ustedes, pues lo que se me ha ocurrido entonces es un título interesante: lo que no os han contado de nuestra historia. Y ustedes allí me van a decir, bueno, pero ¿de qué historia vas a hablar tú? ¿De la venezolana? ¿De la española? ¿De la hispanoamericana? Pues yo, en estos escasos minutos que tengo con vosotros, voy a procurar hablar de la historia del mundo hispano. Y esto es porque precisamente esa famosa frase que decía Orwell, eso de que quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro, va precisamente en consonancia con esta frase que les decía al inicio, ¿no? Es decir, si el interés de determinado grupo, ¿no?, si el interés de determinadas personas que manejan de algún modo nuestros destinos, o al menos las condiciones en las cuales los vivimos, es que precisamente no recordemos nada, que nos consideremos extraños, pues va a ser así. Y las universidades van a seguir produciendo la cretinización de alto nivel, y nuestros medios van a seguir produciendo la cretinización vulgar. De manera que, entonces conversemos en los próximos minutos esbozando, apenas pergeñando algunos aspectos de nuestra historia. No de la historia del Reino de España, no de la historia de Hispanoamérica, no, la historia del mundo hispano. Esa historia que ha sido la columna vertebral de todos aquellos que vivimos en países hispanos, y nos hace que cuando vayamos a visitar alguno de ellos, creyéndonos extranjeros, con el paso del tiempo nos sintamos en nuestra casa, veamos una axiología en común,
Veamos un tipo de trato que nos recuerda a algo, que nos auspicia a algo, pero inmediatamente nos detenemos diciendo, bueno, somos extranjeros, bueno, no, es que España nos roba, España nos miente, España hizo un genocidio. Como todo eso es mentira, entonces veamos nuestra historia en común. A ver, cuando uno da clases en la universidad de historia, cuando uno se encarga de hablar con los alumnos acerca de hechos que ocurrieron en algún momento histórico y que precisamente su relevancia hace que intentemos trasladarlos, usualmente les comentamos a los chicos que, bueno, al menos los que tenemos algo de responsabilidad, cuando vemos un hecho histórico, no nos sirve solamente enumerarlo o detallarlo. Lo más importante es explicar el contexto en el cual se desarrolló. Y el mayor error de todos, por supuesto, es pretender verlo desde el presente. Intentar juzgar a seres humanos que vivieron hace 2, 3, 5, 15 siglos con la mirada acusadora del buenismo al cual nos conseguimos, no. Yo les puedo asegurar a vosotros que las personas que vivieron estos siglos realmente no les importa los sentimientos que usted tenga en la actualidad. Y no es porque sean malos, no es porque hayan sido terribles, no es porque sean nefastos, es que usted no existía. Es que no existía ni siquiera la idea de que usted pudiera existir, o el mundo en el cual nos conseguimos, de la forma en la cual está. De manera que, delimitado esto, ya entonces nos damos cuenta que la historia precisamente pretende acercarse a hechos ocurridos en un tiempo pasado, pero por supuesto dando la suficiente información para que la gente pueda comprender el contexto y de alguna manera cualificarlo, ¿no? Es decir, la historia no es la ciencia de la adivinación. La historia tampoco es un relato para que de alguna manera usted pueda pagar allí absolutamente toda su furia, ir por allí gritando y envalentonado. O la historia tampoco es, como lamentablemente ocurre en los países hispanos, una suerte de arma arrojadiza que lanzar en contra del adversario político, ¿no? Diciéndole que tiene un ADN malvado y que por eso solamente no le vamos ni siquiera a escuchar. El mundo hispano siempre ha sido de modo alguno el lugar en el cual confluyen personas, civilizaciones, culturas. Aquellos que han revisado un poco la historia del mundo antiguo en la península ibérica recordarán que, aunque no pareciera esto saberlo, una cantidad de gente que se encarga de decir que los españoles son los nazis del siglo XV, algo que totalmente es ridículo, por supuesto. En la Edad Antigua precisamente no había un pueblo llamado el español, o no había un pueblo llamado españoles. Al contrario, en esta península ibérica, en la cual los avatares del destino me han traído, se encontraban una gran cantidad de pueblos atomizados entre sí, muy diferentes, totalmente distintos, ¿no? Por supuesto, muchos de ellos entraban en contacto con ellos y muchos de ellos también manejaban o expresaban su independencia frente al vecino. Pues así se hacían las cosas aquí, ¿no? Ahora, el conocimiento, la idea, la información que tenemos de esos pueblos usualmente viene de historiadores helenos. Es decir, nos contaban más o menos aquellos pueblos con los cuales ellos se conseguían, ¿no? Y estoy plenamente convencido que ustedes también saben que no solamente es que una gran cantidad de pueblos venían a buscar ciertas cosas, se fundaban algunas colonias fenicias, algunas colonias helenas, sino que de pronto llegaron estos señores llamados los púnicos o cartagineses, se establecieron aquí, ¿no? Y persiguiéndolos a ellos con el paso del tiempo llegaron unos señores que iban a crear el mundo que nosotros conocemos hoy en día, Roma. Cuando Roma llega a la península ibérica, se consigue por supuesto a todos estos pueblos. Y en lugar de llevar adelante el proceso de romanización, expansión y desarrollo en la península, como lo hicieron por lo menos en las Galias, al contrario, 2 siglos se tarda Roma en quedarse con toda la península.
por supuesto, Roma tenía una perspectiva muy interesante que les pido que se la queden en la cabeza porque hablaremos sobre ella en los próximos minutos. Contra todo aquello que nos suelen narrar a nosotros en las películas, de que llegaban los romanos malvados y entonces, bueno, el Coliseo, ¿no? Vamos a lanzar a los cristianos a unos leones, o no lo sé, vamos a darle latigazos a alguien, o vamos a crucificar gente. Roma era mucho más que eso, muchísimo más. Y precisamente el desarrollo de Roma hizo que con el paso del tiempo, cuando por fin la península ibérica ya había sido tomada plenamente por Roma, se estableciera una de las principales provincias, no colonia, del Imperio Romano, Hispania. Tan impresionante que de hecho, no solamente hombres tan brillantes como Séneca nacieron en la península ibérica, emperadores impresionantes como Trajano también nacieron aquí. Ahora, ¿imaginan ustedes que actualmente España, en lugar de ver la maravilla que Roma ha dejado, no solo culturalmente, no solamente ver el idioma, no solamente ver las formas políticas, las formas culturales, no solamente eso, sino también toda esa maravilla arquitectónica que dejó Roma, se imaginan que los españoles actualmente estuvieran sencillamente diciendo: Italia devuelve el oro, Italia nos roba, Italia cometió un genocidio. Es más, vamos a derribar todas esas maravillas, esas cosas espantosas que dejaron los romanos, tumbemos los acueductos, los teatros, los palacios, porque sí, porque eran malos y hicieron un genocidio. Eso por supuesto que sería totalmente risible, ¿no? Es decir, creo que cualquier persona con un poco de cesera tomaría como algo ridículo que el rey Felipe VI y el jefe de gobierno en su momento le dijera a Giorgia Meloni, pues mira, pídenos perdón por lo que nos hicieron. Sería ridículo. Cualquiera se reiría. Y entonces, ¿por qué con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o el tirano déspota de Venezuela? Vengo de Venezuela, puedo hablar, tirano déspota, y estoy tratándolo bonito. Con ese señor dicen que España debe pedirle perdón a América, a Hispanoamérica. ¿Por qué la gente no se ríe? ¿Por qué la gente no lo considera con sonda? ¿Por qué la gente de algún modo no considera que esto es una barbaridad, que esto es un chiste, que esto es una tontería, una socarronada producto de mentes desquiciadas? Porque resulta que quien controla el pasado controla el presente, y por supuesto que controlará el futuro. Porque resulta que mientras nuestras universidades sigan profundizando en la cretinización de alto nivel y los medios sigan profundizando en la cretinización vulgar, todos nos seguiremos creyendo los cuentos que nos dicen. Nos mantendremos totalmente separados, cada uno por su parte, cada uno haciendo u odiando al hermano, odiando su propia cultura, y mientras tanto seguiremos entonces a la cola del mundo, aun cuando seamos 600 millones de personas que hablamos el mismo idioma. Sigamos adelante entonces. Lo que han sido los movimientos indigenistas desarrollados en América, producto de nuevo, esta suerte de reacción, esta suerte de buenismo, esta suerte de lo que sea, realmente adjetivar es agotador. Que dicen: España no descubrió nada. Ahí ya había gente viviendo. Eso fue una invasión y fue un genocidio y fue una masacre. Resulta que suelen omitir que cuando los hombres de esta cultura, por supuesto, en la cual ellos también se encuentran inmersos, hablamos de historia, usualmente hablamos de historia escrita, usualmente hablamos del traslado de ello. Bueno, pero ¿por qué no hablamos de nuestra historia prehispánica? Tarea complicada, queridos amigos, porque en buena medida la cantidad de los pueblos que se encontraban eran ágrafos. Es que eran muchos más avanzados que los que se encontraban en la península ibérica. Realmente entrar en este tipo de manipulación, ¿no? Entrar en este tipo de contradicciones es totalmente molesto. Felices no se encontrarían en buena medida la cantidad de esos pueblos.
cuando ocurrió lo que ocurrió. De nuevo, no puedo hablarle a vosotros de la historia de esos pueblos porque la desconocemos. Solamente a través de la arqueología podemos encontrar, en buena medida, las cosas que pasaban. Algunas construcciones bastante buenas e interesantes, algunas labores culturalmente importantes, algunas cantidades de cráneos y huesos de seres humanos sacrificados o aniquilados de la manera más terrible posible, que se han encontrado en fosas comunes gigantescas antes de la llegada del hombre hispano. Entonces, más o menos nos podemos imaginar qué pasaba, ¿no? Ahora bien, cuando de pronto observamos nosotros que estos hombres hispanos, que tienen esta cantidad de reinos en la península ibérica, que se van desarrollando de una manera interesantísima, por supuesto. Luego de la caída, en el siglo V, de Roma, o el Imperio Romano Occidental, esos señores que ya habían llegado, llamados los visigodos, se establecen allí, ¿no? Pero también estaban los suevos, los vándalos y los alanos. Claro, y en el 711, ante el último pleito con el último rey visigodo, al cual hemos llamado Don Rodrigo, algunos lo llaman Roderico, pues unos señores cruzan el estrecho desde África y no se quedan 1 o 2 días, vaya, se quedan un montón de tiempo, ¿no? Y veremos nosotros entonces esa tensión que va a existir durante la Edad Media en la península ibérica entre pueblos que por supuesto resisten al invasor desde que Don Pelayo le para allá en Covadonga en el norte, y por supuesto que pueblos que van a ir tomando diferentes credos y culturas o van a ir enriqueciéndola. Estas culturas que ya iban desarrollando, que ya iban tomando una cantidad de características de muchos de ellos, pues sigue adelante. Y hay momentos interesantísimos en los cuales, más allá de las guerras que había, también hay incluso tolerancia religiosa. ¿Ustedes no recuerdan eso de mozárabes y mudéjares? Eso tampoco se habla, usualmente, ¿no? Sobre todo con ganas de dejar mal esa maravillosa hazaña que los reyes cristianos hacen cuando entran en contacto, luchan juntos y en la batalla de las Navas del Tolosa de 1212 logran, por supuesto, establecer su primacía. Por supuesto que tampoco se habla acerca de la obra de grandes reyes medievales de la península ibérica, como el caso de Alfonso X el Sabio, ¿no? Un gran historiador, un gran filósofo, un gran jurista. Y lo que más me duele cuando hablamos de esta nuestra historia, que no nos han contado o que nos cuentan, exactamente la parte que no interesa y con una mirada del presente, en lugar de hablar de uno de los seres humanos más importantes de la historia de la humanidad, no estoy diciendo una mujer, porque realmente decir que doña Isabel I de Castilla, llamada la Católica, fue una de las mujeres más importantes de la historia es minimizarla. Fue uno de los seres humanos más importantes de la historia. Y me aventuro mucho más. Doña Isabel I de Castilla trajo al mundo desde la Edad Media a la modernidad con pura voluntad. Dios mío, qué cosa tan interesante, ¿no? Entonces, usualmente lo que se nos traslada de la historia, de esta maravilla de trasladar una cultura, unas estructuras que vienen desde el medioevo hasta la modernidad, de darle el inicio a que el ser humano pueda por fin comprender la forma que tiene el mundo, de incluso descubrir lo que hay más allá y fomentar que con el paso de los años, por supuesto, ya mandando su nieto, don Carlos I de España, al cual en España llaman Carlos V, aun cuando era Carlos V del Imperio Sacro Romano Germánico, puedan incluso estos hombres obscuros hispanos dar por primera vez la vuelta al mundo. Pero eso no se cuenta. Usualmente se dice, doña Isabel la Católica, los reyes católicos financiaron a un obscuro y torvo genovés llamado Cristóbal Colón, que se le ocurrió en mala hora ir por allí a buscar algunos territorios y se encontró con América, y allí comienza el mal de América. Las venas abiertas de América Latina, diría este señor de oscuro proceder llamado Eduardo Galeano. Cuando lo que no se dan cuenta es que cuando el Papa Rodrigo Borja, Alejandro VI, le concede a los reyes católicos
la bula intercuetera a finales del siglo XV, diciéndole: ustedes van a ser los legítimos soberanos de esos territorios siempre y cuando ustedes cumplan la contraprestación de evangelizar a esa gente. El mundo cambió. Porque a pesar de que otras civilizaciones, otras culturas, otros reinos no lo hicieran, y por supuesto, casos como el de los anglosajones, cada vez que llegaban a un territorio, cuando quisieron realmente establecer asentamientos, lo que hacían era aniquilar a los naturales que se conseguían, pues a Isabel la Católica y a su esposo Fernando II de Aragón les quedó esta obligación tan importante en virtud de la axiología católica, que estos señores comenzaron a hacer a estos hombres que se encontraban en diferentes estados de civilización y avance, a que fueran hijos de Dios, a que entendieran que la antropofagia era una barbaridad, a que incluso comprendieran la magnitud del territorio en el cual vivían, que no conocían. Porque recordarán lo que les decía yo hace unos minutos acerca de la península ibérica antes de que llegara a Roma, ¿no? Pueblos atomizados que se encontraban más o menos en discordia entre sí, hasta que llega una potencia unificadora y les da la forma, les da la axiología, les da la base cultural y los hace importantes. Exactamente lo mismo que hace el mundo hispano en América. Y ¡wow! No solamente es que se establece el mundo hispano en América, en la gran mayoría de América, de algún modo u otro, no, crean virreinatos, crean provincias riquísimas. El virreinato de la Nueva España era algo increíble, el virreinato del Perú también. Curiosamente, el virreinato de la Nueva España era un territorio del cual hoy en día buena parte de él pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto que aquel que esté acudiendo a esta conferencia y esté un poco distraído o no se lo hayan contado, porque por alguna razón esas cosas no las cuentan en los medios y esas cosas no las cuentan en las universidades, pues por alguna razón los Estados Unidos de Norteamérica, en la etapa republicana de México, les quitaron más de la mitad del territorio. Así. Y yo no sé, quizás yo sea un poco ignorante al respecto, o quizás no haya buscado lo suficiente, pero mientras yo he visto a Andrés Manuel López Obrador y al presidente de México en general envalentonados en contra de España por esa cosa malvada, ese genocidio, toda esa crueldad que cometieron cuando llegaron, malvado Colón, malvada Isabel la Católica, nunca he visto a ningún presidente de México reclamarle a sus vecinos norteamericanos que le quitaron más de la mitad del territorio ayer. Yo no sé. Quizás alguno de ustedes sí lo haya visto. Yo no. Ahora, estos fragmentos de historia, de nuestra historia, que no nos han contado, o que nos han contado a medias, o que nos han contado quedamente, o que sencillamente, a menos que usted sea profesional de la historia, no han querido trasladársela, pues yo diría que hace que observemos nosotros nuestra historia y la historia de la hispanidad distinta, ¿no? Es decir, en lugar de pensar que venimos de una cantidad de violadores que cruzaron el océano solamente para violar indígenas y se llevaron un montón de borrachos para hacer que el mundo o el nuevo mundo fuera una cosa espantosa, en lugar de pensar una barbarie como esa, pues pensar que los hombres que cruzaron el océano se encargaron de no solamente establecer nuevas Españas, como he escuchado, sino de crear España. Porque, sinceramente, aquello que observamos nosotros a finales del siglo XV son una cantidad de reinos de la península ibérica, que por supuesto van teniendo algún nivel de unidad, sobre todo cuando los reyes católicos logran establecer su matrimonio, y por supuesto se sojuzga en Navarra, ¿no? Claro, también la toma de Granada en 1492. Pero realmente, cuando vosotros leéis historia, ¿no os habéis fijado que es ese mundo hispano cuando se traslada a América en el siglo XVI cuando comienza realmente a crearse lo que conocemos como España? Esa España que abarca más de un continente. Esa España impresionante, que por supuesto es el adversario a perseguir, el adversario a vencer.
Entonces, yo suelo bromear mucho, y lo hacía en Venezuela cuando daba clases en la universidad, antes que tuviera que salir de la tiranía venezolana. Usualmente, a los tiranos no les gusta que se les digan cosas como la verdad, cosas como la cultura o cosas como la historia. Se suelen realmente poner bastante enfadados. Pero cuando uno revisa más o menos lo que ha sido en este mundo en el cual la información viaja como nunca antes, en el cual tenemos acceso a la gran cantidad de información y hemos creado, como dicen los anglosajones, la sociedad del show business. Cuando vemos estas pelis y sale España en esa época, eso no es lo que yo veo. A ver, incluso yo he notado que en las pelis que se proyectan de alguna manera, los piratas son los buenos. Vamos, esto es una locura, ¿no? Pero obsérvelo así. Pirata, por antonomasia, por supuesto que es un adjetivo, un calificativo a una persona que está cometiendo actos de piratería, que es robar, matar, torturar, ser malo, pero nos parecen simpáticos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que la reina Elizabeth I, Isabel I de Inglaterra, se encargara de darle título de caballero a los piratas siempre y cuando pudieran robar los galeones españoles, a pesar de todas las barbaridades que hacían. ¿Qué tiene eso de malo? Pues no es entretenido. Pero nos hablan de Felipe II, que es lo primero que nos dicen, la Armada Invencible. Ahí, ya. No, ese era una gente que tenía la Inquisición muy atrasados. Pero cuando te pones realmente a revisar los datos y ves que las ejecuciones sin ningún tipo de procedimiento que ocurrieron en territorios protestantes fueron muchísimas, pero terribles. No, de eso hacemos películas también. Las Brujas de Salem, ¿no les parece entretenida? Súper entretenida, ¿no? Pero la Inquisición, eso terrible, eso espantoso que está allí, un pueblo atrasado, nefasto el pueblo hispano. Y entonces llega con la tercera frase que les traía yo el día de hoy, luego de estas dos primeras que he utilizado a lo largo de esta conferencia. Eso que se dice en Hispanoamérica se repite siempre. Ojalá nos hubiesen colonizado los ingleses o los alemanes, porque realmente estos españoles, realmente eso es lo que se dice. Claro, las personas que dicen esta soquetada, que viven precisamente en virtud de esta civilización que les ha trasladado la cretinización vulgar y de alto nivel, porque esta frase yo la he escuchado no solamente en personas que estén en un mercado, la he escuchado en universidades y en doctorados. No se dan cuenta que lo más probable es que si los hubiesen colonizado los ingleses no existirían. Los ingleses tenían esta mala maña de lugar al que llegaban a aniquilarlos a todos. Era una maña que tenían, ¿no? Pero es simpático. Hagamos una película sobre eso, ¿no? ¿Vosotros nunca habéis visto las películas de vaqueros? ¿No? Súper interesantes, ¿no? ¿Cómo es que suena la corneta? Tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun, tu, tun. Y salían por allí los norteamericanos, obviamente, la parte republicana de los anglosajones, a cazar indígenas. Pero nos gustan las películas, ¿no? Esos malvados indígenas que, imagínense ustedes, se quieren quedar con su tierra. Por favor, hay que sacarles para aniquilarlo todo y quedarse con el oro. Y la gente ve esas películas y la gente considera que eso está bien. Luego, dense cuenta ustedes, queridos amigos, que esta parte de la historia en la cual estamos viviendo, en la cual no nos damos cuenta que somos personajes y seres históricos también, y nos quedamos solamente como contemplativamente, ¿no? En esta sociedad de show business, en la cual tenemos la mayor cantidad de acceso a la información que nunca ningún ser humano en la historia habría soñado, pues nos quedamos tranquilos viendo la peli y comiendo palomitas. ¿Para qué, no? ¿Para qué pensar un poco más? Luego vienen momentos más complicados, por supuesto, de nuestra historia en común, ¿no? De nuestra historia que no nos han contado. Había que independizarse de España.
estos señores que solamente habían llegado a robarse el oro, a destruirlo todo, a emborracharse, a violar nuestras indígenas, pues obviamente entonces había que salir de ellos, ¿no? Esta mala gente. 10 minutos, César. Esta terrible gente. Me queda poco tiempo, ¿eh? Y es entonces cuando se comienza este momento, ¿no? En el cual tenemos a una cantidad de personas que están viviendo un mundo en el cual Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, invade en 1808 España y establece en la corona a su hermano, a Pepe Botella, ¿no? Curiosamente allí comienzan entonces una serie de movimientos en buena medida financiados por los enemigos de España para picarlo todo, para acabarlo todo. Y a pesar de que puedo decirles yo que vengo de Venezuela, el territorio que sufrió probablemente la guerra más destructiva de todas, desde el año 1810 hasta el año 1830, diciéndolo en números porque el dato mata relato. Cuando comienza todo el proceso dicen que la Capitanía General de Venezuela era un lugar muy floreciente, cerca de 1 millón de almas vivían, y en el año 1830 habían 750.000 personas. 1 de cada 3 hombres había sido asesinado, los caminos estaban totalmente destruidos y llenos de gente mala. Y cuando se preguntaba por qué se había hecho, decían, lo hicimos por la patria, por la libertad. Pero curiosamente, los esclavos seguían siendo esclavos. Los grandes terratenientes que habían sobrevivido a la sangría que ellos habían comenzado, seguían también siendo grandes terratenientes, ¿no? Y durante todo el siglo XIX, estos países no levantaron mayormente cabezas, salvo algunos casos puntuales. Pero no solamente pasó en ese lado del Atlántico. Aquellos de vosotros que también recuerden historia de España durante el siglo XIX recordarán todos los conflictos en los cuales hermanos se mataron con hermanos, en los cuales se hizo y se deshizo, y todo eso que había sido el mundo hispano de alguna manera se evaporó, se difuminó. Allí, queridos amigos, esa historia que no nos han contado, o en estos escasos fragmentos que yo he tenido el deber de trasladarles desde mis escasísimas posibilidades, por supuesto que se difuminan, ¿no? Y ya cuando en el año 1898 los norteamericanos, con uno de sus falsos positivos, hacen que particularmente Cuba, el corazón de la hispanidad, se escinda también de España, Puerto Rico y todos estos territorios, no nos puede extrañar entonces. Ahora, históricamente, queridos amigos, no ha pasado mucho tiempo. Todo esto pasó ayer. Aquellos de vosotros que me estéis escuchando y hayan cruzado el Atlántico cumpliendo ese mandamiento que había dejado García Lorca, diciendo que para que un español pudiera comprenderse realmente y pudiera saber que España tenía que ir a América, o aquellos que por supuesto hayan entrado en contacto con los americanos que hemos debido cruzar el océano porque la cosa ya está muy mala, se lo digo yo de Venezuela, pues tenemos que darnos cuenta que mantenemos la misma base axiológica, que seguimos en buena medida, salvo casos puntuales por supuesto, pensando, diciendo, amando, compartiendo igual. Parecemos más o menos como esas familias que se pelean y no se hablan más, pero siguen siendo familia. De manera que yo tengo mucha fe y tengo mucha esperanza de lo que está ocurriendo, porque de alguna manera confirmo que el hispano está dejando de lado el mundo del show business, que el hispano está comenzando a ver estas similitudes, que salvo casos puntuales en los cuales siempre, por supuesto, que hay necios en ambos lados del océano, se están dando cuenta que, como decimos, somos la misma gente pero con diferente nacionalidad. Y no les digo yo que de alguna manera volveremos a la gloriosa etapa de don Felipe II, pero imagínense vosotros que de pronto esas 600 millones de almas que nos encontramos desperdigadas por allí hablando castellano, comenzáramos a pensar que somos hermanos y que actuando juntos, manteniendo nuestras habilidades, nuestra cultura
y nuestros retos en común nos iría mejor. Seguramente entonces, queridos amigos, nuestra historia en común y aquellos que no nos han contado de nuestra historia serían menos cosas y tendríamos muchas más cosas que contar. Muchas gracias. Muy bien. Un reloj. Bueno, empezamos con la parte de preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, por favor? Sí. Creo que tengo... Yo creo que se oye bien, ¿no? Ah, no, este. Yo le escucho, caballero, le escucho Sí, sí, bueno. fuerte y diáfano. Sí, está puesto, está. Funciona, muchas gracias. Sí. En primer lugar, muchísimas gracias por venir hasta Alcorcón y por la labor que hacéis difundiendo el hispanismo allá donde estéis. Creo que es algo muy importante para todos los que queremos y creemos y pensamos que nos han contado y que nos han transmitido, sobre todo nuestros padres, la historia realmente como es. Pero yo te quiero decir una pregunta que viene relacionada al hilo que tú has visto una parte positiva, lo que yo veo negativo. Tú has visto una parte positiva en que hay mucha información y que ahora mismo hay una cantidad de información y gente que se puede buscar, que se puede... Desde mi punto de vista, el gran problema es ese, es que mucha información pagada por determinados sectores que lo que hacen es no contar o lo que no queremos que nos cuenten sobre la historia del hispanismo y lo que realmente es la historia de España. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos transmitir? Porque incluso en las propias facultades hay profesores afines al hispanismo y que cuentan, al fin y al cabo, la realidad de lo que ocurrió realmente en lo que es la conquista de América y de ahí hasta lo que conocemos hoy como España, que cada vez es menos España. ¿Cómo le decimos a nuestros jóvenes dónde tienen que buscar, qué tienen que hacer, por qué medios se tienen que informar para que puedan tener una versión objetiva de lo que realmente pasó? O, por ejemplo, lo que tú acabas de contar, que me parece súper interesante en toda la conferencia. Porque ya sabemos que si lo decimos en los grandes medios están todos subvencionados por intereses, sobre todo, y muchos de ellos ya de capital anglosajón, con lo cual la historia ya está girada un poco hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo transmitimos? ¿Qué transmitimos? ¿Dónde decimos que busquen? Gracias. La pregunta que me haces es peliaguda, ¿no? Es compleja. Pero aquellos de vosotros que ya hayan visto alguna conferencia mía sabrán que yo suelo tener una buena respuesta para esa pregunta. En el siglo XIX, en ese maravilloso ensayo llamado Cosas sabidas y por saberse, el gran maestro venezolano don Cecilio Acosta, cuando se planteaba este problema, ¿no? ¿Qué hacer para trasladar el conocimiento? ¿Qué podemos hacer nosotros, pobres mortales, frente a las adversidades del destino? Él decía: enseñe lo que se entienda, enseñe lo útil, enseñe lo bueno, enseñe a todos y eso es todo. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Adaptando las palabras, por supuesto, del egregio maestro. Siempre tendremos enemigos. Y los enemigos hacen lo que hacen, pues su labor, para el bien de ellos. Lo que nos ha pasado a nosotros los hispanos es que desde hace poco más de 2 siglos dejamos de hacer nuestra labor. Y entonces, por supuesto, que en ocasiones no solamente es que nos encontramos atemorizados, nos encontramos totalmente sobrepasados, sino que incluso hemos querido imitarlos. Así de ridículos hemos sido. La mejor manera que podemos hacer nosotros es, con los medios que también tenemos a nuestra mano, pues contar nuestra historia, pues contar lo que somos, pues contar lo que hemos sido. Y tú no tienes idea de que a mí me llegan todos los días mensajes por las redes sociales de gente diciéndome cosas bastante halagadoras, bastante positivas, ¿no? Pero me llegan también unas amenazas de muerte terribles, hechas por hispanoamericanos, muchas veces hechas por venezolanos.
porque consideran que de alguna manera estoy yo violando al sacrosanto libertador. Cuando tú te das cuenta de este tamaño problema que existe, tienes una bifurcación delante de ti. Pues me rindo, digo, mira, pues esto está llegando muy lejos, no merece la pena, o sencillamente dices, ahora es que hay trabajo y ahora es que tenemos que llevar las palabras de don Cecilio Acosta adelante. Porque si no solamente fuera yo el que estuviera dando esta conferencia, sino que cada uno de ustedes, a su círculo en particular o a sus amigos, les dijeran estas palabras, y esas personas a su vez también comenzaran a decir y a decir y a decir, créeme que habría ciertos señores que estarían temblando. Entonces eso es lo que yo podría decirte. Ahora es que hay que enseñar. Muy bien. Siguiente pregunta, por favor. Sí. ¿Cuál crees que ha sido la influencia de la leyenda negra en el significado y visión de los símbolos? Si te puedes pegar un poco la... Sí. Gracias. No te escucho. Repita. Sí. ¿Cuál crees que ha sido la influencia de la leyenda negra en el significado y visión de los símbolos patrios de países como Venezuela, Colombia, México, Argentina? Primero, no le quites el micrófono, porfa, que quiero hacer una pregunta impresionante. ¿Cuántos años tienes tú? 18. Gracias por venir. ¿Pueden darle un aplauso al muchacho, por favor? Todos los que estamos aquí ya tenemos diferentes niveles de edad, diferentes edades, pero ese es el objetivo. El objetivo es que tengamos aquí 50 muchachos de 18 años, y después sean 100, y después más, porque el futuro es de la juventud. Ya basta, ¿no?, de que el futuro pretendan tomarla una serie de personas con malas ideas y que llevan 40 años repitiendo malas ideas. Gracias por venir. Y además, imagínense ustedes el tamaño de pregunta impresionante que ha hecho. Pues todo, a ver, más allá de los colores de la bandera, de lo que tienen en los escudos, ¿tú alguna vez te has puesto a escuchar los himnos nacionales de las repúblicas hispanoamericanas? Sí, o sea, yo soy español, pero... Ah, ¿tú eres venezolano? Sí, ah, ¿cómo dice el himno? ¿Te acuerdas de eso? Gloria al bravo pueblo, o... Ah, sí, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando, la virtud de honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor. El pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre. Templo del Pavor. ¿Y qué más? Templo del Pavor. ¿Y qué más? A este santo nombre, Templo del Pavor. Ajá. Seguite el ejemplo que cada canción. En general, en todo el himno, queridos amigos, se habla de una situación en la cual las personas se encontraban en mucha pobreza, se encontraban con una tiranía espantosa y estaban encadenados hasta que llegaron nuestros santos libertadores y nos liberaron. Eso es leyenda negra. Si tú escuchas himnos nacionales de diferentes repúblicas hispanoamericanas, verás incluso cómo se hace alusión personal expresa a España como los tiranos y como los malvados. Si esa es la letra de tu himno nacional, si eso es lo que te enseñan de pequeño, y te enseñan de pequeño también a odiar a España y a odiar en general la hispanidad, si te enseñan a pensar que solamente eres indígena o eres negro y te quitan todo lo demás, pues sigues siendo entonces solamente un acomplejado, una persona que no va a cambiar su presente, una persona que no va a poder modificar su futuro, y seguiremos a la cola de todo. Claro que la leyenda negra ha funcionado. La leyenda negra ha funcionado tanto, pero tanto, que nos han convencido de que no existe leyenda negra, de que es una teoría de la conspiración, cuando está documentado precisamente. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Aniquilar los himnos nacionales y acabar con los símbolos patrios? Pues por supuesto que no, pero como hay muchas cosas en la historia que son absurdas, rocambolescas y ridículas, una vez que son así señaladas y que las civilizaciones o las generaciones humanas se dan cuenta de ello, eso es exactamente lo que hay que hacer.
que 10 millones de jóvenes como tú se den cuenta de eso y siguen adelante. ¿Qué mundo tendríamos, no? Bueno, solamente una idea. Bien, una última pregunta, por favor. Sí. Yo creo que se oye bien. Yo te escucho. No, pero es, perdón, pero es que por la grabación. Hola, buenas. Yo quería preguntar quién financia a Simón Bolívar y por qué es tan importante la figura de Simón Bolívar entre nuestros enemigos. Porque tú vas a Bruselas y una avenida muy importante se llama Simón Bolívar. Tú vas a París y una avenida importante se llama Simón Bolívar. Entonces, ¿es por algo concreto? O sea, ¿es por de dónde viene la financiación? ¿Es porque sienten que les hizo un gran favor? ¿O por qué? Mira tú, es que a mí me encanta esto, o sea, a mí me encanta mucho más el contacto con las personas, más que con los anónimos de TikTok. Porque claro, muchas veces ellos nada más te trasladan barbaridades, ni siquiera pensadas, ¿no? Tonterías. Yo tengo por lo menos una persona, les cuento rápidamente, que cada cosa que yo publico, así no trate sobre eso, me dicen, viva Simón Bolívar. Pero no estoy hablando de Bolívar, viva Libertad. Okay, está bien. Viva la independencia, está bien, viva la independencia, está bien, muy bien, felicidades. Disfrútalo con salud. Estas clases de preguntas son muy interesantes, ¿no? Y voy a intentar responderlo de la manera más breve posible. Inglaterra hace los negocios más impresionantes de la vida. Cuando las colonias, las 13 colonias de Norteamérica, pequeñitas, se liberan de Inglaterra, realmente sí eran unos déspotas los ingleses, esos sí eran colonias, vamos que lo eran. Ellos obtienen el apoyo de Francia y de España, que le reconocen como Estado y que son potencias beligerantes que se unen a este paisito maltrecho, contrahecho, que se acaba de fundar, que son los Estados Unidos de Norteamérica, frente a Inglaterra, ¿no? Luego España desembolsa una cantidad de dinero importante que nunca recupera, y Francia también. Inglaterra, una vez que se da la expedición que va en contra de Cartagena de Indias a inicios del 18 con Blas de Lezo, y es un desastre. La expedición en contra de Buenos Aires, que es un desastre. Ya se dan cuenta que por las armas no van a ganarle a España. Entonces lo que hace Inglaterra es algo muy interesante, ¿eh? Poner a los hispanos a luchar en contra de los hispanos. Ellos se derrotarán. Y Simón Bolívar, entonces, este personaje histórico, hace algo bastante interesante, ¿no? Él comienza a obtener empréstitos de los británicos. Ahora, ¿quién realizaba los empréstitos? Inglaterra, no. Inglaterra nunca fue parte beligerante del conflicto. Uno suele pensar, no, es que ellos luchaban con Inglaterra. No. Inglaterra no era parte beligerante del conflicto. Inglaterra hacía que sus comerciantes, sus grandes casas, le prestaran a Bolívar y a los otros independentistas para que ese dinero que les prestaba, ellos se los gastaran comprando en otras casas británicas, armas, y además lo que pasa luego en las guerras napoleónicas, que los británicos se quedan con una gran cantidad de gente ociosa que no tiene trabajo y solamente sabe matar. Entonces, bueno, que le contraten no solamente a las armas, sino también a los mercenarios. Por supuesto, ¿no? Todo esto con unos intereses altísimos. Todo esto sin financiar directamente, prestando dinero, haciendo que cuando se dan las grandes guerras y se produce la fractura total del mundo hispano, se balcanice la hispanidad, y todas estas repúblicas más o menos grandes, más o menos pequeñas que surgen, están profundamente endeudadas con alguien, con Inglaterra. Dios mío, vamos, tontos no habrán sido. Son malévolos, por supuesto, se han comportado de una manera espantosa, pero hay que ver los tontos que hemos sido, ¿no? Les pagamos a ellos para poder matarnos, para poder caer en la depauperación. Y Bolívar fue uno de los que más compró, fue uno de los que mayores empréstitos tomó. Ahora, la figura de Bolívar es una figura muy compleja, ¿eh?
Y con esto quiero que problematicemos aún más al personaje, porque por supuesto es muy fácil por parte de los que adulan, de los que tienen este culto a Bolívar, así que Bolívar era lo más cercano a Dios posible, que era un hombre muy bueno, y que bonito, y que poderoso, y que simpático era, y que guapetón, ¿no? Pero Bolívar en buena medida es como una suerte de perro rabioso que los británicos sueltan en contra de la hispanidad. Un perro rabioso que en ocasiones parece que no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué les digo esto? Cosas puntuales que yo he revisado en los archivos, yo lo he visto. El primer empréstito que contrata Francisco Antonio Sea por parte de la recién fundada República de Colombia la Grande, a la cual llamamos la Gran Colombia, es un empréstito absurdo, con unos intereses nefastos, y lo contrasta a las espaldas de Bolívar. Bolívar le manda una carta a Francisco Antonio Sea diciéndole que cómo se le ocurre, cómo van a hacer un país con esa deuda, es imposible que nazca. Palabras de Bolívar. Luego, Simón Bolívar quiere mantener la unidad de una república gigante y según él quiere hacerla lo más feliz del mundo, ¿no? Y comienza a darse cuenta cómo se balcaniza cada vez más, y todos los que la están quitando en buena medida han sido financiados por los mismos que él ha sido financiado y a los que adula en el discurso de Angostura del año 1819. ¿Ustedes saben qué hace Bolívar? En el año 1828 decreta una ley en contra de la masonería, en general de sociedades secretas, y se pone a perseguir masones y a matarlos. Este señor realmente estaba consciente de lo que estaba haciendo. Este señor realmente era lo suficientemente ingenuo para pensar que iba a obtener financiamiento, la posibilidad de derrotar a España, y le iba a permitir hacer algo para su propia gloria personal. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído esa carta que manda en noviembre del año 30 Bolívar a Juan José Flores diciéndole qué va a pasar con América? Vamos, se las leo y con esto terminamos porque Miguel me está viendo, me está sojuzgando, Miguel, con la mirada, ¿no? Siento aquí atemorizado, Miguel, a lo mejor. Tranquilo. ¿Quién sabe qué me va a decir? A ver, Juan José Flores fue un caudillo hispanoamericano nacido en Puerto Cabello, lo que hoy en día es Venezuela, y fue el primer presidente del Ecuador. Él se queda con el Ecuador, ¿no? Y le manda una carta a Bolívar más o menos diciéndole, bueno, general, ya usted está como está, pero ¿y si me da un consejito, no? Bolívar le dice, la carta es de 9 de noviembre de 1830. Vos sabe que yo he mandado 20 años y de ellos no he sacado más que pocos resultados ciertos. Primero, la América es ingobernable para nosotros. Segundo, el que sirve una revolución ara en el mar. Tercero, la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Cuarto, este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Quinto, devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Sexto, si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de América. Y Bolívar dice esto cuando estaba esperando precisamente el pasaporte por parte del Congreso colombiano, haciendo un viaje por el río Magdalena para poder irse a exiliar a Europa y olvidarse de todo. Y la muerte lo sorprende el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta, Colombia. Quizás si viéramos estas cosas de Bolívar sería mucho más interesante, ¿verdad? En vez de estar viendo ese montón de frases sacadas de contexto y que muchas veces son ridículas, que ponen allí a citar, o por lo menos lo que nos dicen a los jóvenes venezolanos. No sé si lo hicieron contigo, pero cuando yo era un chico, ¿tú también eres venezolano? Sí. Ah, pues imagínate tú. Lo que hicieron conmigo, ¿no? Y con mi generación, cuando teníamos 6, 7 años, nos decían, Simón Bolívar es el padre de la patria, qué bonito eso. Mira esos patillotas largas, mira esa espadota. Nos decían, pensamientos que tienen que aprenderse para la evaluación de Simón Bolívar. Españoles y canarios, contad con la muerte aun cuando seáis indiferentes si no obráis activamente a favor de la libertad republicana. ¿No? Qué bueno. Es decir, a un chico pequeño
en pleno siglo XX, a finales del siglo XX, nos estaban enseñando cómo era bueno matar españoles. Dese cuenta usted de la barbarie, ¿no? Y nadie dice nada de eso. Y los que estamos mal somos nosotros. Yo creo que no. Gracias por venir. Miguel me va a regañar. Muy bien, muchas gracias.